Valora Radio presenta un programa especial para ti, una estación de Valora Conciencia en los medios. Escúchanos también a través de www.valoraradio.org o en Spotify como Valora el Podcast. Quédate con nosotros. Iniciamos. No tengas miedo al mundo, Él te acompañará, que con los pies en la... Acudir a terapia puede ser el principio de una vida mejor. Sperare, sembrando esperanza. Apoyo psicológico presencial y virtual. Muy buenos días a todas las personas que están con nosotros. Estamos muy contentos. Otro lunes aquí en tu programa El Arte de Ser Padres. Y pues con mucho ánimo, mucha alegría para iniciar esta semana. Y muchas cosas que hablar, que pensar, que reflexionar. Como cada lunes siempre queremos dejar algo en tu mente, en tu corazón, que te ayude a crecer, que te ayude a afrontar lo que estás viviendo, que te ayude a ser mejor persona, a conocerte, a tener más herramientas para iniciar la semana y para enfrentar pues lo que cada quien está enfrentando, la lucha, el crecimiento, porque de eso se trata de la vida, ¿no? De enfrentar batallas, de aprender de ellas, de salir victoriosos, sea como sea, ¿no? A veces vamos a hablar un poquito de eso. Y el día de hoy tenemos este tema de cómo superar la infidelidad, ¿no? Vamos a aventarnos un clavado, a entender realmente qué significa la infidelidad y qué impacto tiene en cada uno de nosotros, qué significa en la otra persona. Y bueno, vamos a trabajar un poquito esto el día de hoy. Buen día, Ani, ¿cómo estás? Muy bien, Mariana, muy contenta de estar de nuevo con todos ustedes y muy agradecida con la vida y con Dios porque muchas veces dejamos de ver todo lo que Dios nos da cada día, ¿sí? El simple hecho de tener salud, el simple hecho de contar con una familia, de poder disfrutar cada momento, pues es una gran bendición que Dios nos da a todos nosotros y creo que es importante ante las situaciones difíciles enfocarnos también en todo lo que Dios nos da y darnos cuenta que las situaciones muchas veces se presentan en nuestros días por cosas que vamos descuidando en el día a día. Y bueno, este tema de la infidelidad es algo que se está dando hoy en día muy continuamente en las relaciones de pareja y creo que uno de los problemas es que hemos perdido de vista el poder conectarnos con nuestra pareja y el dejar la comunicación de lado. Nos vamos alejando, vamos descuidando ciertos detalles y muchas veces las situaciones no tienen que ver en la conexión con la pareja en cuestión a la responsabilidad tanto del otro, sino en algunas ocasiones, pues son situaciones de uno mismo que no sabe manejar en ese momento y lo puede decidir como un escape, como una distracción o como simplemente un desliz, ¿no? Exactamente, y vamos a partir de esto, Ani, nos gustaría que nos escribas desde dónde nos estás escuchando. De repente después entramos a programas anteriores y también vemos todos los mensajes, porque nos importa justo la familia, el arte de ser padre, quién nos está escuchando, cuál es tu situación para poder darte herramientas y abordar estas temáticas. Y a mí lo que me gustaría, Ani, es empezar por el tema del amor romántico, ¿no? Porque creo que desde ahí parte muchas cosas. Recuerdo que yo le decía a mi esposo el otro día, ya no me gustan las películas de romance, ya no me gustan. Recuerdo que llegó un punto donde cuando empiezas a trabajar este tema del amor romántico, este amor que hemos aprendido, que nos han vendido, y que muchas veces es un amor irreal, ¿no? Este amor romántico, y es un amor muy basado en la dependencia y en la codependencia, en este vínculo negativo en el que yo sin ti no puedo vivir, y empezamos con todas estas canciones, con todas estas películas, con todo lo que es que tú me completas, ¿no? Tú eres, yo te necesito a ti
tú eres el que me va a hacer feliz y vivieron felices para siempre. O sea, yo creo que ha habido una idealización de la pareja y el amor romántico que nos ha hecho mucho daño. ¿Por qué? Porque entonces desde ahí, o sea, yo creo que en este amor romántico, lo primero que parte es como de las expectativas que tengo yo de ti, ¿no? Entonces desde ahí nos damos cuenta que queremos que las personas sean nuestro todo, nuestro amigo, nuestro confidente, nuestro compañero, el mejor padre, buen esposo, el que le puedo hablar de todas mis situaciones. O sea, hay tanta expectativa alrededor de el que no se va a equivocar, el que no me va a lastimar, no, que desde ahí creo que nos equivocamos muchas veces porque se nos olvida que la imperfección está de este lado y del otro. O sea, yo creo que eso es lo primero, comprender que el ser pareja, o sea, como el estar vinculado con una persona, ¿no? A veces yo pienso, nosotros no escogemos a nuestros padres y a nuestros hermanos, pero en el camino vamos construyendo esas relaciones, ¿no? Y creo que no vemos a la pareja de la misma forma. A la pareja la vemos diferente que a nuestros padres y a nuestros hermanos. A veces tenemos conflicto con nuestros hermanos o estamos más distanciados y nos parece algo como llevadero, ¿no? Pero a la pareja la vemos como algo que se construye y después tiene que durar toda la vida sin ningún problema. Siento, Dani, que no nos fijamos en los ciclos de vida que tenemos los seres humanos, en las crisis, o sea, desde la parte de maduración, de entender el proceso y el crecimiento de los seres humanos. Y no nos damos cuenta que la pareja tiene vida, que es como un ente de dos personas que está construido pero tiene vida y va a ser muy dinámico y va a moverse, cambiar, que lo tenemos que estar observando, que tenemos que estarlo o sea, reafirmando, construyendo, ¿no? Como que lo vemos como algo estático, donde cuando yo me comprometo, me caso tal vez, o decido estar con esa persona, entonces ese momento, ese compromiso significa estar aquí. Y si te fijas, Ani, depende de lo que yo haya vivido, siento que ese compromiso es muy ambiguo, porque entonces yo puedo pensar, yo soy una buena pareja porque no golpeo a mis hijos. Yo soy un buen esposo porque soy un proveedor completo. Yo soy un buen esposo porque no soy infiel. Yo soy un buen esposo o esposa porque mi casa está limpia. O sea, ¿qué visión tenemos sobre lo que estoy esperando, lo que quiero y lo que doy? O sea, lo que doy y lo que necesito recibir. Que eso nunca lo verbalizamos, nunca lo hablamos. ¿No? Y entonces no nos damos cuenta qué es lo que realmente está necesitando el otro. Y tal vez yo estoy dando y dando y dando y dando cosas que el otro ni siquiera necesita. Pero yo me siento muy bien por dar eso. Y no me doy cuenta que hay otros momentos en donde donde me puedo llegar a sentir que eso que doy tampoco es valorado. Y cómo también las heridas de infancia nos marcan nuestro destino y van de la mano de todas esas expectativas que comentas tú ahorita, Mariana, por todas esas faltas de falacias de autoestima, de atención, de cariño, que vamos en la vida como niños sintiéndonos solos, abandonados, que nadie nos quiere y que cuando conocemos a esa persona, como dices tú, construimos tantas expectativas alrededor de esa persona que es muy complicado que el otro cubra todas esas expectativas junto con la idealización de lo que es el amor. Y creo que algo muy importante es también poder identificar qué concepto tienes del amor, porque yo pienso que ese es otro factor que nos determina en construir esas expectativas de una relación o en la forma como nos relacionamos con el otro. Porque a nosotros, en nuestro hogar, nos tocó ver cómo nuestros padres se relacionaban, si se comunicaban, si se compartían, si eran un matrimonio que estaba bien avenido, que tenía una forma de tratarse amable, atenta,
o que eran muy distantes, ¿no? Que cada uno hacía sus planes, que cada uno construía sus objetivos, y entonces eso también lo vimos, y eso es lo que nos marca también puntos de referencia en cómo nosotros construimos nuestra relación. Y por otra parte, también se dan casos que muchas relaciones se construyeron sin bases, sin cimientos. Ajá, y entonces estaban viviendo una situación complicada en su casa y fue como agarrarse de un salvavidas y con este me voy a Me salir de voy, claro. aquí. Ujú, Ajá, ujú. entonces es importante que cada uno de nosotros podamos analizar cómo fuimos construyendo las relaciones con cada una de las personas y principalmente en nuestros noviazgos, qué fue lo que nos pasó. Ajá, qué buscábamos, qué nos Ujú. funcionó o qué nos molestó, para Y, poder ahí identificar qué era lo que estaba pasando de fondo, ¿no? y fíjate, Gani, que es muy interesante esto que dices, porque identificar qué es, porque queremos en el día a día todo lo que tiene que ver con nuestra sensación de seguridad, de protección, de pertenencia, de confianza, de vida familiar, eso pedimos en una persona, ¿no? Y antes una aldea completa era quien te daba la sensación de pertenencia, de seguridad, de ciertas cosas, y ahora se la pedimos a una persona, ¿no? Y creo que esto tiene que ver con esto que dices de ¿qué necesito? Antes de tener pareja, ¿no? Porque nuestro inconsciente es muy inteligente. Entonces, tal vez conscientemente no elegimos eso, pero inconscientemente algo nos hizo elegir eso, esas características en la persona. Uh-huh. Entonces, yo creo que es muy interesante darnos cuenta qué estamos eligiendo. Y fíjate, Ani, que imagínate, si yo te elegí a ti, si yo te conocí cuando tenía 17, ahorita tengo 38, los que tenga, 50, no estoy buscando lo mismo, no soy la misma, no eres el mismo. ¿Cómo vamos a estar buscando lo mismo? Y eso no significa que entonces queramos buscar otra cosa, ajá, o otra persona. Pero significa que tenemos que entender que estamos necesitando, porque el objetivo real es cada vez necesitar menos. ¿Qué significa eso? Que cada vez maduramos más y comprendo que el otro no me viene a dar lo que yo necesito, sino que yo puedo construir eso, mucha de esa sensación de pertenencia, mucho de esa sensación de seguridad, de protección, ajá, y después puedo generar una relación interdependiente. ¿Qué quiere decir? Cuando soy vulnerable, claro que necesito, pero cuando no estoy vulnerable, cuando estoy bien, entonces yo también puedo dar si tú estás vulnerable, ¿no? Y entonces es una relación mucho más saludable. Pero creo que pues hay un camino muy grande para llegar a eso, ¿no? Y entonces vamos empezando con este tema de infidelidad, porque lo vamos a ir hablando como más general, porque ya la infidelidad, el término infidelidad ha cambiado mucho. ¿Qué quiere decir infidelidad? Infidelidad solo es tener intimidad con otra persona, o es estar en las aplicaciones de cita aunque no tengas intimidad, o es mandar fotos, o es qué es infidelidad, ¿no? Y yo le pondría una emoción a la palabra infidelidad para identificarla, porque creo que muchas veces llegamos al consultorio de los psicólogos con solo un letrero de infidelidad, ¿no? Y no hemos identificado todas las infidelidades que se han dado en nuestra relación. Que la emoción es la traición. Uh-huh. Esa es la emoción atrás de la infidelidad. Y es una palabra muy fuerte, ¿no? Pero que muchas veces, Ani, solo asociamos con la sexualidad. Pero si yo ahorita te digo, ok, ¿qué pasaría si tu pareja tiene una relación que no tenga nada que ver con la sexualidad, pero que tenga 5 años a la par de la relación que lleva contigo? Pues entonces de todas maneras se va a sentir como una traición. Entonces tenemos que entender que no tiene que ver solo con sexualidad, sino que es mucho más grande el concepto de infidelidad, y que muchas veces estando en matrimonio sin tener una relación con alguien más te has sentido de esta manera.
has vivido esta sensación de infidelidad, aunque no tenga que ver con otra persona o puede ser, lo hemos visto desde muchos lados, lo puedes haber sentido desde el lado económico, lo puedes haber sentido desde el lado familiar, lo puedes haber sentido desde vínculo con los hijos, lo puedes haber sentido desde la indiferencia. O sea, hay muchos lados donde puedes identificar esta traición. Y algo muy importante para nosotros es que nos compartan un poco de lo que ustedes han identificado como traición en sus relaciones para poder hacer ver a otras personas que puede ser eso que sea lo que está minando el matrimonio. Yo digo, Ani, que llegan las personas como en una sensación de desnutrición. Ajá. Estoy desnutrido emocionalmente. Ajá. Estoy en esa sensación como de no tengo fuerzas ya, de no tengo las vitaminas, la energía que se necesita para luchar, ¿no? Para poder comprender, sino este triángulo donde siempre nos cuesta trabajo identificar esto y por otro lado nos cuesta trabajo hacernos cargo de nuestra propia felicidad, ¿no? Siempre, entonces, el otro es el responsable y entonces el otro tiene que hacer muchas cosas para que yo sea feliz, cuando qué difícil de repente es decir, ante esto, sea cual sea, ¿no? Del lado que sea, ¿qué tengo que yo hacer? Que esa siempre sería la pregunta. ¿Qué es lo que yo tengo que hacer con esto? ¿No? Y creo que ahí se nos abren muchas puertas, Ani, para poder entender desde qué quiero con esto, qué estoy viviendo, qué me dice esto. Pero qué difícil es tener esa capacidad de reflexión, ¿no? Ese clavado cuando tal vez nunca en mi vida me lo he aventado. Y cuando muchas veces, muchas situaciones de infidelidad, sobre todo en los hombres, llega el punto donde en el momento que ya se abrió este tema, es en el momento que estoy empezando a pensar por qué me llevó a esto. Hasta acá. O sea, no antes de iniciar esta búsqueda, porque como decía alguien, ¿por qué hay infidelidades ahora? Si ya es totalmente, hay una aceptación total del decir, ¿sabes qué? Esto no está funcionando y hay una separación o hay un divorcio, ¿por qué sigue habiendo infidelidades? ¿Qué habilidades intrapersonales e interpersonales nos están haciendo falta a los seres humanos para poder hacernos cargo de nuestra vida? Fíjate, Mariana, yo creo que siempre ha habido infidelidades, pero hoy en día tenemos mucho más situaciones que nos ponen más en riesgo y tenemos esas mismas situaciones más a la mano. Entonces, si no tienes claro lo que quieres, es muy fácil caer en esa tentación y dejarte llevar por las circunstancias, pero creo que algo muy importante es poder definir qué es una infidelidad. Una infidelidad es cualquier acto que realizas en donde ese acto es secreto, porque no se lo comentas a tu pareja, se lo ocultas. Y ese secreto es una traición, es algo muy doloroso. ¿Por qué? Porque en una relación de pareja no debe de haber secretos, ¿sí? Habrá situaciones que puede ser que tú manejas de una manera individual porque son tuyas, pero no le afectan a tu pareja. Ajá. Pero cuando haces algo que tiene que ver, que afecta a tu relación, ya es algo que se vuelve una infidelidad, ¿no? Entonces, el hecho de que tú compartas con otra persona tiempo, atención, una relación emocional, una amistad, en donde ya esa relación que tenías con tu pareja cambia, porque ya hay otra persona con la que te sientes más conectado, a quien le tienes más confianza, a quien le cuentas más tus cosas, porque ya se las dejaste de contar a tu pareja por la situación que puedas estar viviendo, pues eso acaba siendo una situación que te va poniendo en riesgo y que te va llevando a un momento en donde cada vez te conectas más con esa persona y le dedicas más tiempo. Entonces, motivos de infidelidad son muchos y es muy importante identificar y hablar con nuestra pareja cuáles van a ser nuestros acuerdos, porque hoy en día hay relaciones de pareja muy modernos
¿no? En donde llegan a hablar de esos temas y hacen acuerdos que pueden tener una relación abierta. Pero inclusive, Ani, es muy interesante porque en la estadística, incluso en las relaciones abiertas, que se supone que no debería haber de este tipo de situaciones, las hay. Ajá, entonces yo creo que algo muy interesante en esta parte de este tema de la infidelidad es un acto evitativo de la realidad. Ujú. O sea, creo que eso es más que evidente y creo que desgraciadamente, Ani, cuando pasa esto, se tienen que sentar las dos personas a decir, los dos lo hemos estado evitando. Ujú. Porque al último yo evito el sentarme y hablar y decir, algo aquí me tiene incómodo, algo no está funcionando, tengo otros deseos, esto está surgiendo dentro de mí. O sea, ese abrir el mundo interior, ¿no? Porque las infidelidades pueden darse por muchas cuestiones que a veces tendrán que ver con la pareja, a veces no, a veces como tú decías tendrán que ver con ese individuo, ¿no? El individuo que solo quiere estar en el deseo, en la adrenalina, que no ha aceptado, ¿no? Como la falta, esta sensación de que tendrá que buscar algo que lo llene, ¿no? Pero al último es la evasión de algo que pasa adentro. Uh-huh. Entonces, yo creo que esta parte de responsabilizarse de lo que uno siente, a veces no es fácil, ¿no? A veces no es sencillo sentarte y decir, esto es lo que está pasando. Pero incluso en muchas parejas que vemos de mucho tiempo, ¿no? Esta evitación de algo está, aquí hay un elefante en la sala, pero nadie quiere hablar de esto. O sea, yo ya me di cuenta que mi esposo está distante, que mi esposo está muy enfocado en otras cosas o muchas cosas, pero prefiero no tocar ese tema para no romper ese globo, ¿no? Y vamos a hacer como que no pasa nada. Y entonces todo empieza a crecer. Entonces, esta parte de esta traición, yo diría que es una traición definitivamente, pero, o sea, la respuesta, pero creo que por eso es muy importante cuando se abre esta situación, no es que tú, la otra persona tenga responsabilidad en el acto, no, cada quien decide qué hacer con lo que está haciendo. Uno decide evadirlo y entonces ponerse a limpiar y que quede perfecta la casa para así sentir que está haciendo las cosas bien. Otro prefiere evadirlo y buscar en qué se entretiene. Uh-huh. Al último. Pero lo importante es qué estamos evadiendo. Fíjate, Ani, que en este camino de la terapia con parejas, ha sido muy interesante para mí darme cuenta cómo lo que se va de la fragilidad del otro. Ajá. O sea, cada uno, he visto relaciones donde el concepto que la esposa tiene del esposo no es real. Uh-huh. No es real. Se ha creado un concepto con sus propios miedos, ¿no? Seguramente él ha estado hablando con quién sabe cuántas personas, seguramente él tiene esto, seguramente. Y lo que pasa en el otro lado, cuando lo podemos ver, es que la otra persona es una persona un poco antisocial, que le cuesta muchísimo trabajo abrirse, ajá, y que no ha hablado, no ha mostrado esto con nadie, ni en donde trabaja, ni en su familia, ni ha mostrado esta vulnerabilidad. Ajá. Y entonces la otra persona se está haciendo toda una idea que no es real. Y lo más difícil, Ania, es que tampoco escucho. Mi miedo me lleva, en este punto de la traición, a no escuchar, ajá, a no creer. Eso es lo más difícil de la traición. Yo creo que lo que es más complejo, Ani, es lo que viene con la traición, que es la mentira, uh-huh, el esconder algo, esa fractura en creer en tu palabra, ¿no? Que al último eso es la responsabilidad, nuestra palabra. Creo que es lo más complejo para la superación porque llega un punto donde, ¿cómo voy a creer en lo que dices? Ajá, y entonces tal vez tú me muestras tu vulnerabilidad y ¿cómo voy a creer en lo que dices? Uh-huh. Pero qué importante es primero que creer en lo que dices. O sea, de verdad, darme este tiempo para, no desde mi dolor, solo conocerte, sino comprender que en la etapa de esta pareja viva, que tiene sus cambios, sus formas,
está llegando un punto, ¿sí? Un punto de límite en la relación. Ujú. Un ¿Y con punto, quién? ujú, perdón. Perdón, Mariana, que te interrumpa. ¿Y con quién estoy viviendo, no? Porque yo creo que esa es una de las cosas más dolorosas cuando te enteras, porque al tiempo siempre te enteras de la infidelidad, ¿no? Entonces, Ujú. eso es lo más doloroso y darte cuenta con quién estás viviendo, porque realmente no lo conoces y muchas veces ni siquiera te conoces tú mismo, ¿no? Has puesto tantas expectativas alrededor de esa relación que muchas veces también has descuidado el tema de construir la relación y construir la pareja. Creo que uno de los problemas mayores es que no construimos lo nuestro. Entonces, cuando no construimos lo nuestro, nos enfocamos al trabajo, nos enfocamos a lo mío o nos enfocamos también a evadir, ¿no? A vivir hacia afuera y dejamos de vivir realmente lo profundo y no sabemos en el fondo qué es lo que nos está construyendo en esa relación como pareja. Nosotros como mujeres nos dedicamos a ser mamás y a cumplir con nuestras expectativas y nuestros proyectos que nos ponemos alrededor de nuestro rol y ellos como señores, como papás, también se dedican a cubrir su rol, ¿no? Y descuidamos la parte de ser pareja. Es que eso es lo Y que te iba a decir. O sea, ¿quién te enseña eso? A ti te enseñan a cubrir tu rol, ¿no? Es más, y no de una manera saludable ni a los hombres ni a las mujeres, ¿no? A los hombres a ser el protector de un adulto, que eso es muy complejo, acá no se debe de hacer, y a las mujeres de alguna manera hacer todo para que las otras personas estén bien, ser perfecta para que la otra persona esté bien, ¿no? Y entonces yo creo que desde ahí, como dices, no nos sentamos a lo primero, así lo más importante. ¿Qué es infidelidad para ti? ¿Qué es traición para ti? ¿Qué es traición para mí? Uh-huh. Porque, o sea, no hablamos desde ahí, porque traición puede ser que tú hagas negocios con alguien y no me lo digas, no me compartas esa parte. Uh-huh. Traición puede ser que, no sé cuántas cosas pueden ser. Traición puede ser que tú no aceptes a mi familia. Traición puede ser, no sé cuántas cosas puede ser traición que tenemos que definir, Ani, porque entonces si no nos la pasamos traicionando al otro sin saberlo. Ajá, claro, lastimando, ¿no? Uh-huh. traición puede ser que tienes una cantidad de dinero guardado y que yo no sé, porque no me informas, Uh-huh. ¿no? Porque eso sientes que es tuyo. Ajá, y no nos damos cuenta que en la relación de pareja, por eso es tan importante construir lo nuestro, Mariana. Yo enfatizo mucho esa parte de construir lo nuestro, porque ya no nada más es mi individualidad y mi proyecto, o tu individualidad y tu proyecto, es lo nuestro, porque lo que tú hagas con lo tuyo me va a acabar afectando a mí a la larga. Por eso tengo ese derecho y por eso decidimos construir una relación. Ajá. Y más cuando decides construir una familia, porque no es nada más lo que tú decides, sino tus decisiones me van a acabar impactando a mí. La decisión de una compra, de una deuda, me va a acabar impactando a mí. Por eso es tan importante que existe esa confianza y que hablemos, que construyamos una buena comunicación para que yo esté enterada de todo lo que tú haces, dices y decides, pues, y lo que yo también hago y decido en la vida, porque a la larga, hasta una decisión con un hijo tiene que ser consensuada, Claro. Pero ¿no? fíjate, Ani, que como, o sea, esta parte de decir qué es traición para mí, ¿a dónde te lleva? Ajá. Antes ni siquiera de o sea, porque este segundo paso es lo junto, ¿no? Pero lo primero es definir qué es traición para mí. Eso ya me mete en un proceso personal, interior, que no tiene nada que ver con el otro, con cómo es tu pareja, nada, su personalidad, nada. ¿Qué es traición para mí? Me hace a mí conocerme. Ajá. ¿Qué es infidelidad? ¿Qué es traición para mí? Me hace a mí conocerme, me hace a mí darme cuenta, me hace a mí entender, por ejemplo, traición para mí es
no sé, que tú le des dinero a uno de tus hermanos. Eso puede ser traición para mí. Y entonces yo tengo que identificar por qué eso es traición, qué significa. Ajá. Y si él me lo externa, si lo ponemos en la mesa de decisiones, mi postura sería otra, mi postura sería más abierta. O sea, ¿sabes? Como creo que preguntarnos qué significa traición para nosotros, para después poder expresarlo, porque muchas veces cuando le preguntamos en la terapia, ¿qué quieres? No sé. Uh-huh. Y entonces, ¿qué es lo que le estás pidiendo al otro? ¿Cómo estás en esa conversación con el otro, en ese desgaste, cuando tú no sabes lo que quieres? ¿Cómo quieres que el otro lo comprenda? Uh-huh. Entonces, qué importante es primero entender qué es traición para nosotros, para después poder decirlo. Y entendiendo que esta palabra también es muy fuerte, traición, pero también dentro de nuestro vocabulario tiene que venir la imperfección. Uh-huh. Yo recuerdo que a mí me pasó mucho esto con las amistades. Cuando un día dije, a ver, pero ¿qué pasa? ¿Por qué mis amistades me están lastimando? ¿No? En cierto punto. Y dije, a ver, es que, ¿cuál es mi concepto? Ah, pues que no te lastimen. Ah, entonces la única manera para que alguien no me lastime es que sea perfecto. Eso no existe porque estoy basada en esa creencia. Y entonces estoy desde ahí buscando el punto, ¿no? Entonces, qué importante es entender que no existe esa perfección en el otro. Y que quien nos va a lastimar, más nos va a lastimar, pues es quien más cerca tenemos, ¿no? Ya sean nuestros hijos, nuestros padres, nuestras parejas. Pero lo importante es identificar qué es para nosotros esta traición, como los dolores más profundos, lo que más nos duele, para poder exponérselo al otro. Y casualmente, Ani, lo más interesante de esta vida es que lo que más nos duele, o sea, si a mí me duele muchísimo que la otra persona no hable, busco a alguien así, ¿sabes? O sea, a mí tengo una huella de abandono, casualmente busco a alguien que no puede comunicarse y se va, ¿no? Y al revés, si yo no puedo comunicarme, busco a alguien que necesite hablar y hablar y hablar. Tenemos que entender esa dinámica de la vida, ¿no? ¿Qué nos está diciendo la vida ahí? Que tenemos que aprender algo del otro. Uno a bajarle 2 rayitas, otro a subirle 2 rayitas, ¿no? Pero no aprendemos lo que nos quiere decir la vida, más bien nos mantenemos en nosotros somos así. Y hay tres maneras de pasar después de vivir después de una infidelidad. Creo que tenemos que entender que la infidelidad es como es traición, hay un impacto muy fuerte en las personas, ¿no? En las personas, en todo el ambiente. Y creo que la primera cosa es, como dice Sani, que nos preguntamos, ya no te conozco. Ya no sé quién eres, ya, o sea, la idea, la imagen que yo tenía de ti ya no existe. Y entonces eso nos frena a decir, y ya no voy a creer nada nunca. Pero fíjate, si diéramos un pasito atrás es, ok, no te conozco, eso es una realidad. Esa es una realidad. Pero ahora, quiero conocerte para después tomar mi decisión, ahora después de que ha pasado un cierto tiempo, quiero conocerte para ver si podemos continuar con esto. Quiero conocerte y a veces cuando no ha pasado el tiempo, también indicado, cuando creemos que tenemos que decidir en un minuto, ¿no? Cuando la presión de los de alrededor, Ani, de cómo te vas a quedar ahí, cómo te vas a ir, toda esa presión que se vive, a veces no nos deja entender que es un proceso. Y que se tiene que ir viviendo las fases del proceso. Es un proceso de duelo. ¿Por qué? Porque la persona que tú creías no es. Y no está mal que no sea, ¿no? Tal vez te deja ver que esa imagen que tú tenías no la alimentas, era la imagen de 1822 cuando lo conociste, ¿no? O te deja ver que la confianza está diluyéndose y cada quien está tomando, o te deja ver que no están conviviendo. Pero, Y creo, Mariana, perdón, creo que algo muy importante es identificar por qué se da la infidelidad, ¿no? Porque muchas veces se da por insatisfacción, por aburrimiento, por curiosidad, por narcisismo, porque quiero solamente estar pensando en mí.
Y en el fondo te estás en muchas ocasiones autosaboteando tú mismo, ¿no? Es que como mi pareja no me satisface, entonces no tengo esa valentía de poder hablar con ella y decirle que ya no me siento bien y entonces busco fuera, o a veces es por carencias emocionales, ¿no? Que de alguna manera solo a través de estar buscando conquistas, eso me hace sentirme admirado, me hace sentirme valioso, me hace sentirme querido. Y entonces me pongo a buscar y hoy en día es muy común eso, que en redes, te metes a buscar gente, ¿no? Y, ay, pero no los veo, ay, pero no me encuentro con ellos. Es nada más, una relación de conquista, pero a distancia, ¿no? Y entonces eso no es infidelidad, según ellos, pero en el fondo, claro que es una infidelidad. Por otro lado, pues a veces es esa situación en donde tú de repente estás en una reunión y sientes ese deseo, ese impulso y te encuentras con esa persona y hacen un acuerdo y se van por ahí, ¿no? Y cometes una infidelidad. Y en ocasiones también puede ser por venganza, por una situación en donde ya la relación está muy complicada y entonces tú me has estado haciendo cosas que me molestan, que me lastiman y entonces por venganza voy y busco fuera o porque tú lo hiciste yo lo hago, ¿no? Y Entonces sabes creo que, que Ani, es creo que el mayor consejo en lo que tú dices, el por qué lo hiciste, tiene que venir de un proceso de la persona que lo hizo. Ajá. O sea, mucha gente a lo largo de los procesos quiere, sobre todo la gente que tomó esta decisión de afrontar los problemas de esta manera, quieren cerrar la carpeta y dejarlo al lado, ¿no? O sea, como ya, supéralo. Ujú. ujú, Pero lo que yo me he dado cuenta es que los procesos se abren cuando justo es ¿por qué? O sea, es como, esto me va a dar mucha calma. Y si yo digo, es que está tomado, ok, entonces la respuesta que yo escucho es que cada vez que tú estés tomado, puede pasar. Eso no deja tranquilo a ninguna persona. No, no, no. Yo creo que algo muy importante es que esa persona pueda dar esa respuesta desde el proceso, desde el entendimiento de qué me llevó a esto. Ajá. Y bueno, la imperfección será, busco adrenalina, siento que necesito más cosas, bueno, ya veremos qué haremos con eso. La respuesta será, no sé, hemos estado muy mal en la relación y entonces no pensé y lo hice, soy impulsivamente, no sé, pero creo que tiene que venir desde el proceso. Si tú que cometiste una infidelidad y crees que tu relación se va a arreglar, si no has hecho tú ese proceso, si a ti no te ha quedado bien claro por qué lo hiciste, entonces es imposible. Fíjate, nos preguntan aquí, quiero abordar un poquito las preguntas y los comentarios. Me dice, mi esposo me engaña y no quiere reconocerlo, ¿qué hacer con ese problema? Bueno, yo esa creo es la que... pauta, eh, Mariana, uh -huh, perdóname. Esa es la pauta exactamente para enfrentar una infidelidad. Que el otro reconozca su responsabilidad y acepte que cometió un error y que eso fue una traición, porque no se dan cuenta cómo desestructuran la personalidad de la pareja, ¿no? Cómo dañan, cómo lastiman, sino que, como dices tú, le quieren dar carpetazo para, ya pasó, ya te enteraste, ya, dale vuelta a la página y vamos a seguir, yo estoy aquí, estoy contigo, y bueno, pues supéralo, mujer. O muchas veces estás loca, te estás imaginando cosas, vas a empezar con lo mismo, ya te dije que no hay nada, y no aceptan su responsabilidad, y eso es lo que más lastima, Mariana. mira, yo he visto de todo, en el sentido de, he visto personas que están seguras que su pareja les está siendo infiel cuando no es así. Ajá. Y también he visto personas que lo han hecho y su lema es, hasta, o sea, tú di que no hasta la muerte, ¿no? O sea, como... Entonces, yo creo que algo muy importante aquí no es si el otro lo quiere reconocer o no, es yo empiezo mi proceso
para poder entender si lo que estoy viendo es real, o tiene algo que ver conmigo. Porque sí hay situaciones donde si tú has vivido traumas previos, puedes llegar a ver cosas donde no las hay, ¿no? A estar seguro de esto. Es que todos los hombres son así, es que tiene que pasar esto. Entonces, lo primero, aunque la otra persona no lo quiera reconocer, lo primero es tu propio proceso de darte cuenta que si es algo real o no. O sea, yo creo que no es, o sea, no es imposible darte cuenta. ¿Por qué? Porque también vas a evaluar cómo está tu relación. No nada más vas a evaluar lo que no puedes ver, sino vas a evaluar también lo que sí puedes ver. Y no necesitas que la otra persona lo reconozca para tú reconocerlo. Porque acuérdense, la traición no es necesito cacharlos con las manos en la masa, ¿no? No, la traición es siento que no estás siendo honesto conmigo. Eso también puede ser una traición. Y poder analizar también cómo hemos llevado la relación, porque muchas veces caemos en situaciones continuas de desprecio, de continuamente estar criticando al otro, de no tomarlo en cuenta, de evadir situaciones y no hablarlas cuando el otro las quiere hablar, de estar muchas veces en una relación a la defensiva continuamente, y a veces esas relaciones no me doy cuenta que con quien me estoy peleando ni siquiera es con mi marido, me estoy peleando con mi papá. Me estoy peleando con ese papá que no me tomaba en cuenta, con ese papá que me criticaba continuamente, que no me aceptaba, que quería que yo fuera de una manera diferente, que me rechazaba, y lo conecto en mi relación. Y no me doy Exactamente. cuenta que el problema es más de fondo, Claro. ¿no? Y en el caso, por ejemplo, que aquí nos comentan que también hay gente así, donde tú puedes, te diste cuenta de la situación y el otro está intentando negarlo, intentando evitando las consecuencias de la situación. Pero al último, nadie puede negar lo que tú viste. Y si tú lo viste, entonces la pregunta no es ¿tú qué vas a hacer con eso? No qué va a hacer el otro. El otro ya nos queda claro que va a evadir hasta que pueda. ¿Tú qué vas a hacer con eso? ¿No? Y a veces, claro, como dices, sabes que es muy doloroso tener que yo hacerme responsable de tomar decisiones, ¿no? Pero ahí está el punto también, la libertad de poder nosotros tomar decisiones. Entonces, esto es algo muy importante. No importa que el otro lo niegue. Si tú realmente estás segura que ahí está pasando algo, necesitas decir, ¿yo qué voy a hacer con esto? Y entonces, a veces puedes decir, no puedo, es demasiado para mí, también es válido. Y decir, a ver, no todo tiene que ser en un minuto, hay procesos para poder tomar decisiones, pero ya es enfocado en mi responsabilidad, no en que el otro decida aceptar o no las cosas. Aquí también nos preguntan, dicen, es muy duro darse cuenta de una infidelidad, es morir en vida. ¿Es posible la restauración? No sé qué tan bueno es ir al psicólogo, recordarme llena de tristeza. Eso es algo muy importante, Ani, porque sí, la infidelidad es morir. O sea, la traición es morir. O sea, algo se muere. Ajá. Pero también puede ser que eso que se muera, era importante que se muriera. La monotonía, la indiferencia, o sea, hay cosas que son importantes. Es una crisis la traición. Y tenemos que entender que hay crisis, la mayoría de las crisis se encuentra uno tesoro si le sabe buscar. Si sabe entender. Entonces, ¿qué dice? Claro, y me pasa con muchas personas, Ani, que dicen, es que no quiero tocar esa tristeza, ¿no? Ya no quiero hablar de eso, no quiero tocar esa tristeza. ¿De qué sirve tocar esa tristeza? Pero es que, ¿qué es la tristeza? Hay que entender qué es la tristeza. La tristeza es comprender. La tristeza viene a decir que algo para mí es importante aquí. Eso es la tristeza. Que algo que se murió o que está o que puede perderse es importante para mí. Entonces, no hay que tener miedo a la tristeza, porque en medio de la tristeza vas a encontrar, como tú decías, Ani, que esto no tiene que ver solo con tú y conmigo, que esta tristeza también tiene que ver con algo que viví en el pasado, con mi autoestima, con mi valoración hacia mí misma, con muchas de las cosas.
Entonces no le tengo que tener miedo a esa tristeza, tengo que saber, sobre todo en terapia, que alguien me está acompañando a meterme en esa tristeza para no quedarme ahí adentro, que me va a ayudar a salir de esa tristeza, a entender lo que tenga que entender, buscar esos tesoros y poder salir de esa tristeza, ese duelo, de esa pérdida, ¿no? También nos preguntan, mi pregunta es saber si también infidelidad es mirar por la calle a otra persona o quizá la pornografía es traición, ¿no? Yo creo que algo muy importante, o sea, aquí serían dos cosas importantes. Es qué siente la persona con lo que tú estás haciendo, independientemente de lo que sea. ¿Qué siente la persona cuando tú volteas en la calle a mirar a las mujeres? Recordando siempre la interdependencia. No es lo mismo que una persona esté viendo a las personas de una manera natural y que otra persona, por sus propias inseguridades, le ponga muchas cosas a eso, a que una persona vea pornografía, tenga en su mente una visión muy sexualizada de la gente y esté todo el tiempo para afuera. Son dos cosas diferentes, Tani, que uno primero tiene que identificar si lo que yo estoy pidiendo es saludable. Y si es saludable, entonces lo pido, entonces pongo el límite, ¿no? Y la pornografía es lo mismo. Yo diría, ¿qué siente tu esposa, tu esposo, si tú ves pornografía? Es la primera pregunta. Porque entonces la primera pregunta sería, ¿te molesta esto? ¿Te genera algún conflicto? Habrá personas que digan sí, habrá personas que digan que no. Y la segunda pregunta sería, ¿de qué me sirve ver pornografía? ¿Cómo me afecta? ¿Cómo me beneficia? A mí, para yo tomar la decisión de si lo voy a hacer o no. Y sobre todo, Ani, entender que a veces la pornografía es una adicción. No es una decisión, es una adicción que creo que cuesta muchísimo trabajo, tanto a hombres como a mujeres, aceptar que son adictos a la pornografía. Y que son adictos no porque quieren, sino también porque, pues por toda la historia de abusos, ¿no? Que viven, por ejemplo, me he encontrado situaciones donde personas, otros hombres adultos o otros familiares o otros niños, incluso viendo una película de hace tiempo, donde salen niños de 8 años viendo revistas como si fuera parte de la socialización, donde para ellos era normal. Entonces, para ellos es normal y después pareciera una traición dentro del matrimonio, fuera del matrimonio y desde los 8 años hasta los 30 es algo normal que todo el mundo acepta, que todo el mundo se pasa videos por WhatsApp, y dentro del matrimonio es una traición y eso no se habla. Por eso es muy importante analizar todo lo que genera el ver pornografía, porque tú tienes que analizar, bueno, ¿te gusta estar fuera de la realidad? Porque ¿qué es la pornografía? La pornografía es ver una relación que en muchas ocasiones está fuera de la realidad y eso te genera a la larga una anorexia sexual con tu pareja. ¿Por qué? Porque ya no te satisface tu relación. Entonces ya estás buscando esos momentos de tanta adrenalina que estás viendo a través de la pornografía, ¿no? Entonces sí tienes que tener mucho cuidado y como dices tú, a la larga te genera una adicción que no puedes dejar tan fácilmente, que requieres un proceso formal terapéutico para poder dejarlo y aceptar que eso te está haciendo daño. Entonces, analiza de qué te estás alimentando. Pero Porque acéptalo, ¿no? Acepta tu vulnerabilidad. Sí, tengo este problema. Y sí, tal vez tengas miedo a que se te juzgue más si eres hombre, porque cómo puede ser que, ¿no? Pero de verdad, ábrelo, es importante. Fíjate, aquí nos dicen, gracias Connie Gastelum por escribirnos. Marta Valcaraz, creo que lo primero para restaurar una traición es el perdón, después empezar de nuevo. Y Meli nos dice, buenos días, la semana pasada encontré a mi esposo con otra persona pero bueno, la situación que nos comenta es qué hacer, ¿no? ¿Qué debo hacer? Y si después esta persona está mal, tengo que ir a acercarme. Yo creo que algo muy importante, Meli, te diríamos es que, a ver, la persona que comete una infidelidad a veces se está encontrando con sus propios demonios. Y no siempre tenemos que rescatarlos. Acuérdense de yo creo que aquí Ani metería muy importante el triángulo: víctima, perseguidor
y víctima y salvador. No, no salvemos. Ajá, porque si lo salvas de su propio proceso. ¿Qué quiere decir? Él tiene, o ella, quien sea que esté pasando por la infidelidad, tiene que descubrir qué pasó, por qué pasó eso. Y entonces tiene que regresar diciendo, entiendo que la relación, mi primer matrimonio ya se acabó, pero quiero elegirte a ti para el segundo, para hacer las cosas distintas, para vivir desde un punto diferente. Eso es, perdonar una infidelidad, yo ni siquiera pondría las cosas como perdonar. Sería construir una nueva relación desde nuestras vulnerabilidades, desde la verdad, desde ahora quién somos después de tantos años, porque ya no somos los mismos. Entonces, no es perdonar, no es poner una curita, no es hacer como si no pasa nada. Es más, si tú en el momento que pasa, en ese momento perdonas, no estás perdonando. No estás perdonando, estás evitando perdonando, ¿no? No quiero que nada pase y entonces sí te perdono. No, y no es cierto, Ani, porque ahí... Ajá. Mira, Mariana, es vivir un proceso terapéutico para poder entender qué fue lo que pasó con cada una de las partes y por otro lado, que tú puedas trabajar todos esos sentimientos que se acumulan alrededor de lo que pasó, de la infidelidad, porque es el resentimiento, el enojo, la tristeza, la frustración, la mentira, todo eso lo tienes que acomodar. Entonces tú lo tienes que perdonar para que tú lo proceses, porque si no es ese veneno que queda dentro de ti, que cada vez que te acuerdas, recorre tu cuerpo y eso no te hace bien a ti. El problema es del otro, deja que el otro trabaje lo que tenga que trabajar y tú trabaja con todas esas emociones que se quedaron dentro de ti por lo que ha pasado. ¿No? Y analiza qué has construido en esa relación, qué ha hecho falta y qué de alguna manera está pasando en este momento con lo que estás viviendo, ¿no? Sí, es analizar justo la interdependencia, a ver lo que teníamos o lo que tenemos, qué pasa con eso y la individualidad de cada quien. Entonces hay que empezar trabajando desde nuestra individualidad, como esto que me hizo sentir. Ajá. Primero a mí, qué me desacomodó, dónde es donde tengo que cuidarme, ¿no? Voltearme a ver. O sea, muchas veces a mí la infidelidad es la oportunidad de verme. No, es que yo daba todo. Daba todo a todos y yo nunca veía por mí. Y ahora esto me hace darme cuenta de eso, que yo estaba en esa dependencia con los demás y ya no quiero ser dependiente. Quiero tener unas relaciones saludables con los demás. O esto me hizo darme cuenta, incluso esto me hizo darme cuenta que me casé con una persona que tiene situaciones psiquiátricas. Y no lo hemos afrontado y no hemos puesto un límite, o tomas un tratamiento o no podemos continuar. Entonces, hay muchas, o sea, realmente la infidelidad también hay que verla como ese proceso de la pareja. Que claro, es muy doloroso y que a veces, pero a veces es como inconscientemente el único freno. Ajá, ¿Y porque... Ajá. cómo construir de nuevo la confianza, Mariana? Ajá, por eso necesitas llevar un proceso. Porque es algo que se rompe completamente y que necesitas primero tú analizar qué fue lo que pasó para poder de nuevo reconstruir esa segunda parte, ¿no? Que dices tú, el reconstruir una nueva relación contigo de nuevo, ¿no? Y dice, se perdona pero no se olvida. No, y no se tiene que olvidar. O sea, ¿por qué o sea, cuando tú vives cosas fuertes no se van a olvidar, no se puede. Que son como esos traumas, esos improntas en nuestra historia que no se van a olvidar. Ese no es el objetivo, olvidar, sino resignificar, Así resignificar, es. que es todos nuestros traumas, ese es el objetivo. Darte cuenta qué pudiste, qué se sembró a partir de ahí. Ajá. Entonces, bueno, creo que, Ani, este es un tema de verdad que vamos a trabajar para la siguiente porque nos quedamos como a la mitad de toda la información que traemos para ustedes. Entonces, vamos a seguir con este tema abordando desde qué procesos son los que tengo que hacer yo, qué procesos tiene que hacer el otro y cómo podemos justo, pues, resignificar este momento tan doloroso, pero
que dentro de eso podamos reconstruir, conocernos, entender nuestros límites y poder estar en relaciones saludables, ¿no? Muchas gracias a todas las personas que nos están escribiendo. Sandra, también estamos viendo aquí tu mensaje. Buen día, cuando te das cuenta de la infidelidad, que la persona se arrepiente, pide perdón y después te enteras que aún sigue con la persona. Justo por eso es un proceso, no tenemos que hacerlo de